Yo quiero agradecer especialmente a las Fuerzas Armadas, a quien nos acompaña el general Mangini, a las tres fuerzas por este despliegue logístico. En menos de una semana garantizamos, en este momento acaba 5 minutos antes de lo previsto, de salir el primer camión de los 10 de las tres fuerzas que van a participar en este operativo. 10 camiones, 3 móviles de apoyo, más de 50 efectivos de las tres fuerzas para repartir 20 toneladas en 89 puntos en este caso de Montevideo, de 5 municipios de Montevideo. Y quiero destacar la transparencia de todo el procedimiento. Aquí va a haber primero trazabilidad. Aquí se sabe, hasta el último grano de arroz sale de aquí y va a llegar al destino que está fijado y que el MIDES nos planteó. Con absoluta transparencia en la trazabilidad. Se sabe lo que sale y se sabe a dónde llega. Se sabe quién lo recibe y vamos a poder evaluar. Después el ministro Lema nos lo informará y trabajaremos. Se podrá evaluar para ajustar todos los procedimientos. Pero quiero decir que a esta hora podemos decir que todo el procedimiento que nos comprometimos con Martín y con todo el equipo del MIDES y el Ministerio de Defensa de cumplir desde que el MIDES tomó la decisión, se puede decir que está en marcha y funcionando correctamente. Justamente en base a esa evaluación, ¿cuáles fueron los puntos que finalmente van a recibir estos alimentos, siendo esas diferencias que hubo y toda la polémica en los últimos días? Lo primero, el reconocimiento, como bien señalaba Javier, tanto a las Fuerzas Armadas el agradecimiento y a los equipos del Ministerio de Desarrollo Social y el trabajo coordinado, porque cada uno tiene la expertise y tiene su día a día, pero en este caso en pocos días hubo que preparar una logística para que pase lo más importante, que es que los alimentos lleguen a los que necesitan. En ese sentido, una vez que nosotros decidimos excluir al intermediario, en este caso a la Coordinadora Popular y Solidaria, sí, mantenemos obviamente el apoyo al resto también de las ollas. Sacando al intermediario tomamos contacto por diferentes vías, ya sea contacto telefónico como por vía de WhatsApp, vía mail y demás, para solicitar o poner a las órdenes la atención, ya sea a través del propio centro de acopio o de hacer llegar a los lugares que se establezcan. A partir de ahí fuimos delineando una cantidad de puntos, que estamos hablando de alrededor de 87 iniciativas que van a tener la entrega de alimentos por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando decimos iniciativas hablamos o de olla o de merendero, y lo que estamos haciendo también es un relevamiento de las porciones solicitadas por cada iniciativa, porque ahora la relación, en vez de ser a través de un intermediario, que es una red de olla, es directa. Lo que podemos visualizar, todavía no lo tenemos finalmente cuantificado, porque nos gusta ser muy prudentes, pero hay una baja sensible entre las porciones que se declaraban públicamente con respecto a la que nos transmiten las diferentes iniciativas, es decir, ollas o merenderos, en forma directa. ¿En qué entorno? Bueno, por eso estamos terminando de afinar los datos de lo que decimos que es una baja sensible. ¿Y a qué se debe esa baja sensible? En realidad eso corrobora lo que venimos diciendo. Con el ministro de Defensa, que tenemos un diálogo diario, no solamente por esta ocasión, sino porque coordinamos muchas cosas en conjunto, permanentemente nos hacía referencia a la baja de lo que son los platos elaborados por parte del Ejército a demanda de los gobiernos departamentales, que lo vemos en el periodo de enero a septiembre de 2022 con respecto a enero a septiembre del año 2021. En el Sistema Nacional de Comedores veamos una baja de 8.000 usuarios menos por día en el primer semestre de 2022 con respecto al primer semestre de 2021. Y el resto de las ollas, haciendo lo que es el cotejo de los datos, se hablaba o se constataba una baja de un 30% aproximadamente en las porciones. Eso nos llamó la atención cuando, por el lado de la Coordinadora Popular y Solidaria, se hacía referencia o se reclamaba más apoyo porque la situación era más compleja, cuando todos los indicadores iban en contrasentido. En lo que tiene que ver la integración directa con ollas, lo que se hace es corroborar lo que era la tendencia, que es la baja de la demanda, en la demanda de alimentación. Esto no quiere decir que no haya problemas estructurales de años. Esto no quiere decir eso. Para atender los problemas estructurales de años, aparte de lo que es este apoyo coyuntural, que como dijimos va hasta febrero o marzo de 2023, lo que nosotros queremos es reforzar el sistema alimentario desde el punto de vista estructural a través del Instituto Nacional de Alimentación. Y por eso pedimos refuerzo en rendición de cuentas para 2023 y para 2024. Que no se trata solamente de comedores,
Se trata de puntos de agilidad en la distribución de alimentos para que haya una mayor llegada territorial. Por tanto, del punto de vista coyuntural y lo que tiene que ver con el contexto, se consolida una baja en la demanda, que no quiere decir que no haya problemas estructurales de años. Y en lo que tiene que ver la proyección, hay dos etapas. Primero, la fotografía que vamos a tener del INE a fines de octubre de la situación alimentaria de nuestro país, que eso es importantísimo porque aporta una cantidad de información que para la política pública es fundamental. Y por otro lado, el refuerzo del INDA, para que desde el punto de vista de políticas públicas con características estructurales se pueda lograr una mayor accesibilidad de alimentos. Ministro, ¿cómo se construyó ese número, 87? ¿Cómo se seleccionó? Por el diálogo directo de las iniciativas. Nosotros a raíz del listado, como hemos dicho, primero se sacaron ollas del interior que no tiene que ver con la zona metropolitana, había ollas que estaban superpuestas con la entrega directa a Uruguay Adelante, que estamos hablando de alrededor de 20, en lo que fue en un primer listado que se había entregado. Y después lo que se hizo fue tomar contacto por diferentes vías con el resto del Estado. En algunos casos, como hemos dicho, constatamos que no hay funcionamiento actual de algunas ollas declaradas, pero en los otros casos, ese contacto que iba por WhatsApp, por llamados telefónicos, por otras vías, llegamos a 87 puntos, dando 100% por buena la información, que es lo que hablábamos con Javier hace un rato. ¿Por qué? Porque en este cambio de modelo, sacando al intermediario, preferimos un plato de más que un plato de menos. Después va a haber un seguimiento. En ese seguimiento se va a depurar y se va a monitorear cómo cambia la demanda. ¿Por qué antes no se podía hacer sin datos? Con quienes daban datos se podía hacer. Ahora, con quienes no dan datos, cuando no aparecían los datos, ¿cómo se sabía la existencia de una olla en determinada casa y que efectivamente esté funcionando? Obviamente que lo normal es que si se pide apoyo por parte del Estado, se proporcione donde van los fondos correspondientes. ¿Qué pasa con el resto de las ollas y merenderos que estaban en el listado de la coordinadora, pero que no van a ser distribuidos los alimentos desde aquí? No, acá se puso a entera disposición para que el 100% de las solicitudes se alcancen los alimentos correspondientes. De hecho, cuando nosotros llegamos a estos 87 puntos que va a ser la jornada de hoy, es justamente a través de un trabajo intenso que hubo de los equipos, en donde las Fuerzas Armadas están trabajando en la parte logística y lo que tiene que ver con los equipos del Ministerio fue el contacto uno por uno para justamente poder visualizar la solicitud de entrega de alimentos y a través del trabajo coordinado que efectivamente llegue. Si alguno quedó por el camino, ¿puede acercarse todavía para recibir, sea merendero o olla? Tenemos alternativas porque con el Ministro de Defensa hemos manejado justamente diferentes escenarios y dentro del escenario está ese. Ahora también viene una etapa de seguimiento, que el seguimiento no solamente tiene que ver porque estamos hablando de fondos de todos los uruguayos, tiene que ver con el apoyo. Nosotros cuando identificábamos la olla o el merendero, en el fortalecimiento territorial que viene llevando al MIDES con el nuevo modelo, por ejemplo, hacíamos llegar el policlínico móvil, MIDES hace, y eso permitía chequeo tanto en materia sanitaria como un mayor apoyo social. Entonces, identificar, y cuando aparecen este tipo de información, lo que nos permite en forma conjunta es fortalecer la presencia del Estado. Y como he dicho en varias oportunidades, fíjense que el Ministerio de Desarrollo Social, aparte de las oficinas móviles, que es una nueva incorporación, ya tenemos la quinta para el departamento de Maldonado, aparte de más oficinas territoriales, aparte de más técnicos enfocados en primera infancia, el cambio de modelo territorial nos permitió pasar de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana. Es decir, que hay una línea clara de fortalecimiento en la atención. Precisamente, ¿qué sucede en el interior del país con ese relevamiento de ollas y merenderos? En el interior del país se convenia con las intendencias y podemos decir que ahora la totalidad del país tiene presencia del Sistema Nacional de Comedores. A no perder de vista que en el año 2016 comenzó un proceso de cierre de comedores, en Montevideo principalmente y en zona metropolitana. En el interior, por ejemplo, Salto, que fue la última incorporación de comedores que fue el año pasado, se estableció un comedor de 1000 plazas que tiene capacidad para 1200 durante el invierno. Y ahora insisto que fines de octubre vamos a tener por primera vez en nuestro país medición a través del INE con recomendaciones del FAO que va a dar
un pantallazo muchísimo más profundo de la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que sucede hasta ahora? Dos cosas. O se monitorea por el INE en forma fraccionada por franja etaria, la ENDIS, la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que va de 0 a 4 años, o tomamos los datos de la FAO, que obviamente son insumos muy importantes. Ahora por primera vez vamos a tener las dos cosas, las recomendaciones de FAO con la metodología del INE, que van a dar un pantallazo país. Dentro del pantallazo va a ubicar zonas, y en la ubicación de las zonas, ahí nosotros en noviembre vamos a terminar de aterrizar el plan de refuerzo alimentario del INDA para justamente lograr una mayor accesibilidad de alimentos, que lo que importa es eso, más allá de diferentes canales. Esto hemos coincidido, hemos hablado mucho con Javier, la importancia de la llegada de los alimentos a los que necesitan. ¿Hubo alguna iniciativa que se haya negado, en ese reglamento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, que se haya negado a brindar los datos y que siga de alguna manera vinculada a lo que es a la coordinadora? Tenemos algunos datos que no llegaron, que hemos insistido en la comunicación vía WhatsApp, vía telefónico. Todavía no podemos hacer un diagnóstico de los motivos. Insisto, como hay un fortalecimiento en el modelo territorial, como ahora no hay intermediario y como justamente estamos trabajando en el ida y vuelta de la información, ya sea de iniciativas y de porciones, ahora tenemos que ver cómo evoluciona, y en la evaluación y en el seguimiento, con el correr de los días vamos a ir teniendo panoramas de mayor profundidad. La Intendencia de Montevideo dijo que no va a cortar el apoyo, que va a apoyar y doblegar el apoyo a la coordinadora. ¿Esto cómo juega en el papel que lleva el MIDES en territorio? Lo primero, acá se dijo claramente, el apoyo se mantiene y hasta se está fortaleciendo. Se termina el intermediario. Si la Intendencia de Montevideo está centrada en el intermediario, es un tema de la Intendencia de Montevideo. Nosotros estamos centrados en la alimentación de las personas, que es lo más importante. Por eso nos parece que eso tiene que quedar bien claro. Acá lo que nos lleva, y a este trabajo coordinado, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Defensa, esa es la llegada de alimentos. Si la Intendencia de Montevideo, la preocupación pasa por un intermediario, las explicaciones tienen que venir por parte de la Intendencia. Nosotros la señal es clara, se trabaja intensamente y se fortalecen las vías de acceso a la alimentación de la población. García, ¿cuándo se vuelve a repetir un operativo como este que se está cumpliendo hoy viernes? El viernes que viene. Son 20.000 kilos, 20 toneladas cada viernes, y así será, lo hablamos con Martín, hasta que se cambie la dinámica por parte de MIDES allá por principio del año que viene, el primer trimestre. Vuelvo a la anterior y complemento, si me permite, la última pregunta. Yo vi en los últimos días como un cambio de la importancia de las cosas, y ahí veo elementos de politización. Si lo más importante es quién llega a la comida y no que llegue la comida, entonces hay algo que está funcionando mal. Si lo más importante es cómo va vestido quien se encarga de garantizar la llegada del alimento, realmente no es lo importante. Lo importante es que el alimento llegue. Y lo que el MIDES y el Ministerio de Defensa garantizan a través del Estado es que el alimento va a llegar, ya está llegando. Ahora, si la discusión es sobre lo lateral, uno puede presumir que lo que se está discutiendo son elementos políticos. Y yo creo que la gente que está esperando el alimento le interesa poco la discusión política, lo que le interesa es que se garantice el alimento. ¿Hasta cuándo se entiende este apoyo del Ministerio de Defensa? Hasta que nos lo pida el Ministerio de Desarrollo Social, sin problema ninguno. Las Fuerzas Armadas son instituciones con una muy sólida doctrina y con muy flexible misión. Nos piden esto hoy y así lo haremos hasta que nos lo pida el MIDES. Por una razón muy sencilla, el soldado surge del pueblo hacia donde va también destinado el apoyo alimentario. ¿Se resiente alguna tarea del ejército? Ninguna, en absoluto. Ayer estábamos, fíjese, mañana, un poquitito, a media mañana de ayer, reconociendo la tarea de un general, el general Caín, que estuvo 4 años como primer comandante de una misión de paz en India-Pakistán. Y estamos reconociendo eso, organizando un nuevo despliegue, que el lunes sale para Golano, un nuevo contingente, y hoy al mediodía acá, apoyando al MIDES, y en el mismo momento que estamos acá, hay 800 efectivos de las Fuerzas Armadas en frontera. En este mismo momento hay decenas y decenas de efectivos en las cárceles, es decir, hay un amplio despliegue. El soldado es un servidor público que pertenece a una institución que es muy profesional, muy flexible y muy pegada a la gente, muy cercana. La oposición se ha señalado de que se pone énfasis en el tema de las ollas populares por parte del gobierno para disipar, cambiar el ángulo de la discusión y tapar el tema de Marcet o el caso Astesiano. ¿Usted qué dice por respecto a Y eso? si no se garantizara el alimento hoy, mañana nos dirían, se discuten a hablar otras cosas y se preocupan de la comida de la gente. Me parece que llegar a ese nivel de discusión pública
es rebajar mucho el debate político e institucional. Las cosas que importan, me parece a mí, en este momento es alcanzar y garantizar la provisión de alimentos a mucha gente. El MIDES está haciendo un trabajo tratando de transparentar todo este tema y nosotros estamos colaborando. El resto son tres monedas aparte. Aparte, yo complementando lo que decía Javier, en un tema de esta sensibilidad no podemos estar en el doble discurso y mucho menos en la demagogia. De hace mucho tiempo nosotros como eje central planteamos el tema de alimentación en rendición de cuentas. El MIDES cuando llegó a la rendición de cuentas dijo hay tres ejes: alimentación, salud mental y adicciones y una nueva línea del Sistema Nacional de Cuidados. Y cuando dijimos alimentación, si bien la demanda baja, como estamos diciendo, cuando hablamos de problemas estructurales de años, hacemos referencia, por ejemplo, al informe de la FAO, que establece que en el año 2016 hubo más inseguridad alimentaria que en el año 2020, año de la pandemia. Entonces los problemas estructurales están a la vista. Ni que hablar en otro tipo de encuestas que tienen que ver con el desarrollo infantil. De antes venimos planteando este tema. Pero aparte, fíjense la contradicción y el doble discurso. Al tiempo que dirigentes del Frente Amplio manifestaban preocupación por las ollas populares, los diputados del Frente Amplio votaban en contra de reforzar el sistema alimentario a través del INDA. Entonces, la coherencia en esto es fundamental, porque es un tema de mucha sensibilidad. Entonces, la verdad que meter una politización, como bien señalaba Javier, cuando mucha gente que nos está mirando lo que aspira es a tener un mayor acceso a la alimentación, realmente no corresponde ni está dentro de los parámetros de discusión política que históricamente el Uruguay ha tenido.